como lo pasamos por Instagram, si os parece bien, ¿eh? Para que se oiga bien los micros que tenemos aquí. Pero exactamente. Buenas tardes, bienvenidos a la librería Alberti, a los sábados, a las tardes de sábado en la librería Alberti, que siempre el ritmo es un ritmo más tranquilo, más pausado, ¿no?, que entre semana. Y es un gran placer estar aquí con Claudio Ulloa. Muchísimas gracias por estar aquí en la librería y presentar este nuevo libro de Editorial Almadía. Y gracias, Guillermo, también por estar aquí en representación de la editorial, y un gusto, Gabriela Viener, de acompañarnos. Yo creo que es importante empezar a conocer este sello, Almadía, que viene de México, donde están un catálogo donde están representados pues lo mejor de la literatura mexicana y latinoamericana, y por fin los tenemos aquí en España directamente y podemos tener sus autores también, lo cual es un gran lujo. Muchísimas gracias, Guillermo, por darnos esta oportunidad a los lectores de acá, y sobre todo por poder gozar con libros como estos, ¿no? Como este Yo maté a un perro en Rumanía, ¿no?, que lo llevo por la mitad, pero lo empiezo a recomendar ya porque, desde luego, bueno, ahora Gabriela nos contará algo, pero realmente está muy bien, ¿no?, este periplo por la Europa central. Muchísimas gracias, Guillermo. Unas palabras de Almadía, sí. Estaría muy bien que dijeras algo. Bueno, muchas gracias, Lola. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por el espacio. Nos encanta esta librería. Muchas gracias a Gaby por acompañarnos, y a Claudia, por supuesto, por confiar en la editorial. La editorial, brevemente contarles que estuvimos pensando muchísimo. La editorial tiene 17 años y estuvimos pensando muchísimo en cuál iba a ser nuestro plan editorial del primer año, ya con nuestra sede en España, justo para poder tener como una propuesta, ¿no?, estética, literaria, editorial, que nos permitiera conectar con lectores de acá, como ha sucedido en el otro lado del charco. Y lo que intentamos hacer con los primeros libros que publicamos fue que fuera una especie de una muestra de lo que ha sido el catálogo a lo largo de los últimos años, ¿no? Como intentar reflejar en esos libros, en los libros del primer año, un poco lo que hemos hecho a lo largo de los 15 años, lo que hemos intentado aprender. Entonces, por un lado, tenemos el libro, por ejemplo, de Edmundo Pasoldán, que fue el primero que publicamos en la primavera, y bueno, con Edmundo tenemos una larga relación y ya habíamos publicado un libro, y esto es muy importante para nosotros. La idea es construir un catálogo que tenga varios libros de los autores que estamos publicando. Luego publicamos 2 libros de 2 jóvenes autoras, que eso también ha sido muy importante para la editorial, que ya habíamos publicado también en México, ¿no?, un poquito antes, un año y medio antes. Hemos hecho 2 antologías, una de crónica y una de ciencia ficción, porque la editorial también ha hecho antologías casi desde el principio. Empezamos nosotros a hacer antologías en Oaxaca casi al segundo o el tercer año de que arrancó Almadía, como un ejercicio para conocer voces también, ¿no? Además de mostrar, digamos, como la pluralidad de lo que se escribía en ese entonces en Oaxaca, era un mecanismo para encontrar y conocer escritores que pudieran ser publicados después. Entonces también eso es algo que hemos hecho mucho tiempo. Y luego pensamos que para terminar el año, pues también era muy importante tener literatura latinoamericana, ¿no? Entonces cerramos con 2 novelas, la de Claudia y la de Francisco Goldman, que está por salir, que se llama Monkey Boy, y ese fue un poco lo que intentamos resumir para la editorial, ¿no? Este año también la editorial ha empezado a imprimir títulos en Argentina, y traigo a colación esto porque probablemente es el proyecto más importante de la editorial de hace algunos años para acá, ¿no? Seguir fortaleciendo el catálogo a través de tener mecanismos que permitan que los libros lleguen a otros países, ¿no? Entonces es el proyecto más importante que tenemos.
Y pues nada, nos hace muy, muy felices realmente poder tener este libro, esta maravillosa novela, que por muchos motivos nos sorprende, nos emociona, nos sigue sorprendiendo, nos sigue emocionando y nos da un enorme gusto que sea publicado acá. Acaba de salir en México también la edición, Claudia estará por allá en 10, 11 días, así que tenemos una agenda bastante apretada. Entonces bueno, pues les agradezco mucho su tiempo, los invito a que conozcan el catálogo de la editorial y bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Para arriba. Buenas Ahora. tardes. Buenas tardes. Ay. Buenas tardes. No funciona, ¿no? A ver. Sí. Buenas tardes. No funciono yo. Sí, está funcionando. Ah, sí. Perfecto. Claudia, hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Sí? Creo que esto mejor también. No. Bueno, hagamos como mímica. Ahora sí. Sí, ¿Sí funciona? Sí, no sé. Sí, un Creo que hay que pegar un poco Karaoke. los labios. Hay que pegarlo un poco, hay que acercarse Sí. un poco, sí. Ok. Claudia, ¿cómo estás? Oye, yo me acuerdo de ti cuando eras como una especie de estrella de la blogosfera, cuando eso existía, ¿te acuerdas? Claro. Que tenías un blog que se llamaba Última Madrugada, Cierto. que han pasado, ¿cuánto? ¿20 años? Más o menos. Sí. No. ¿Qué vejez? 2003. ¿Por qué crees que conectaba a la gente tanto con ese blog, no? Yo creo que fue como ahora los podcasts. Sí. Primero fue así. Porque, Un estrellato así como explosivo Sí. y efímero, ¿no? yo abrí el blog porque leí un artículo sobre blogs. Así como también alguna vez leí un artículo sobre podcast y que estaba de moda, ahí no iba a llegar, ya estaba más grande, tenía más pudor, pero en el blog sí, abrí ese blog, ¿no? Y un poco como para, estaba recién llegada a Noruega, ¿no? Y era, Te acompañaba un poco. claro, esa es la palabra que quiero decir, me acompañaba y era la manera de agarrarme de algo, ¿no? Sí, que era mi idioma y bueno, además fue una experiencia muy divertida porque empezó a leer gente que comentaba y, ¿no? Entonces ahí hubo Toda esa fiesta. ese juego, ¿no? Sí, que me gustó, ¿no? Bueno, les presento a Claudia Ulloa, ese es, digamos, su pasado más oscuro. El blog siempre ahí. Siempre está ahí, ¿no? Sí. Todavía vuelve, sí. Bueno, ella nació en Lima, como yo. Somos más o menos de la misma generación. Está bien. Bueno, eso de que estudiaste turismo, bueno, Es cierto. es cierto. Pero luego hizo una maestría en lengua española en la Universidad de... Tromsø, En Noruega. En 2009 fue parte del Foro Novísimo Narradores y un año después del Tercer Congreso de Nuevos Narradores Iberoamericanos. Esto es importante. Fue seleccionada en Bogotá 39. ¿Sí? Sí. A mí no me eligieron. Y ha publicado 2 libros de cuentos maravillosos que se llaman El pez que aprendió a caminar y Pajarito. Sí. Pajarito en Almadía, además, ¿no? Eso es así. Muy bien. Acaba de publicar este estupendo libro que se llama Matar a un perro en Rumanía. He venido aquí a homenajearla, a acompañarte, a conversar contigo sobre el libro. Antes quería decir algunas palabras sobre él, ¿vale? Sí. Bueno, leí en un artículo que a mediados de los años 80 el dictador Ceausescu obligó a que 40.000 personas en Rumanía abandonaran sus hogares en los pueblos para ocupar grandes bloques de apartamentos en las ciudades. Los perros estaban prohibidos en esos edificios, ¿no? Y los animales quedaron a su suerte. En 2019 se estimaba que había 3 millones de perros sueltos viviendo en las calles. Desde hace décadas se asesinan perros callejeros de manera masiva o malviven y son sacrificados en refugios. Que sean capturados y asesinados violentamente, entre 40 y 50.000 perros cada año es algo aceptado socialmente y hasta demandado por mucha gente.
Bueno, uno de esos perros lo mató Claudia. Bueno, no, su protagonista. Sí, bueno, debo aclarar que yo no he matado a ningún perro en mi vida. Broma. Bueno, en realidad no sabemos ni siquiera si la protagonista lo mató o no, si está muerto o ha sobrevivido o es una metáfora, porque todo en el libro de Claudio y yo habita en otra realidad, mucho más misteriosa e inacible, mucho más incierta y por tanto mucho más cierta. La realidad de su lenguaje, ese mundo propio, complejo, entreabierto, y en esa realidad la situación dramática de los perros rumanos es apenas trasfondo, pero no deja de ser un dato sensible e iluminador para el título y para la historia. Lo que a mí me dice es que hay una crueldad allá afuera, hay un mundo salvaje, extremo con sus criaturas, humanas o no. Las dos personas que se encuentran aquí, una profesora de idiomas, ¿no?, latinoamericana, pero que enseña noruego, y su alumno, conductor de autobuses, un joven rumano con el que tiene un vínculo, digamos, inclasificable. Son dos almas callejeras, solitarias, expulsadas de sus casas como los perros por Ceausescu, de sus familias, de sus países, de sus sueños, condenados a vagar sin rumbo hasta que alguien les dé casa. A cada sobresalto ella, sin nombre, deja que un clonazepam se deshaga bajo su lengua, pero están a punto de acabarse. Mihai, o Ovidiu, su nombre rumano, se enfada porque ella no quiere estar en esta realidad ni en ninguna otra, mientras él debe hacerse cargo de los trámites de estar aquí, aunque no quiera. Este road trip por varias ciudades y pueblos de Rumanía se vive como un viaje de encuentros y desencuentros, como procesos continuos de unción y descomposición, en los que el lector también entra alternativamente en estados de sedación y en estados de ansiedad y vértigo, de la penumbra a la luz y viceversa, del dolor al calmante. El recorrido está lleno de tanta tensión sexual como tensión suicida. Vida y muerte son aquí piloto y copiloto y discuten todo el día. A veces gana una y a veces gana la otra. El coche se interna en los claroscuros del país, primero entre palacios y hoteles de la vieja gloria rumana, y luego por la Rumanía rural, religiosa, gitana e íntima, hasta Bodó, el pueblo de Ovidiu, donde ella empezará su ascenso, contagiada por resplandores completamente nuevos. Entre las cosas del cuerpo, como diría el poeta José Watanabe, peruano, y las cosas del alma, entre el deseo de supervivencia y destrucción, se abre camino al lenguaje, imaginativo, despojado y poético de Ulloa, y como solo puede hacerlo la literatura, se dedica a contarnos quizá una de las experiencias más emocionantes de la vida, la de dejarnos transformar por el otro. Ese otro que es un amigo, otro país, otra lengua, otra cultura, otra especie. Esa transformación en el libro es casi orgánica, un reconocimiento mutuo para dejar de escapar, para acogerse a la vida y pegarse al cuerpo del compañero como se pega un billete en la piel o como se nos pega un perrito que habla después de muerto. Como dice Ovidiu de ella cuando la ve entrar al corral y entusiasmarse, le volvió esa mirada, la que tenía en el autobús, y se entretenía mirando el camino. El otro día leí una entrevista a la psiquiatra Marta Carmona del País y decía: sabemos que estamos generando unas condiciones de vida insufribles para muchísima gente y vamos a taponarlo como sea, con cualquier solución. Como si en tiempos de la esclavitud dices, vamos a intentar detectar depresión entre los esclavos y les vamos a dar antidepresivos y psicoterapia. O puedes abolir la esclavitud, ¿no? Que probablemente mejore bastante la salud mental. También nos advierte de que hoy en día la salud mental se atiende solo a nivel individual, sin preocuparse de cambiar todo lo estructural que está mal, de la falta de red de cuidado y afectos para intentar sanar juntos. Creo que Matar a un perro en Rumanía es una historia de vulnerabilidad y compañerismo. A regañadientes, Ovidiu la ha arrancado a su amiga del adormecimiento, le ha dado a su manera torpe el soporte que necesitaba, pero no solo él, son sanadores también todas esas presencias desconocidas, las familias, las mujeres, los animales, de una manera intuitiva, natural, que no necesitan ni la lengua para comunicarse. Y ella parece ser, para él, sutilmente la revelación de otra vida posible. Nada, por supuesto, es un asunto cerrado en este libro. Una novela muy novela por haber sido escrita por una cuentista, con descripciones vastas y subyugantes, pero con ese ojo que ya le conocemos a Claudia para lo pequeño y extraordinario, para el revés sorprendente, la reflexión honda, la imagen deslumbrante. Le dije el otro día en el chat lo mucho que me ha acompañado su libro en estos momentos y ella me dijo: imagínate que yo soy Ovidiu y ya te invité a Bodó.
Así que aquí estamos, como todo el mundo, intentando distraernos mirando el camino. Muy bien. Bueno, a ver, vamos a desarrollar esta novela, así que lo primero, cuéntanos un poco la génesis, ¿no? ¿De dónde sale? ¿Por qué hace años la tienes en un cajón, como me contaste? ¿Y qué fue lo que disparó la escritura? ¿Cuál fue la imagen? ¿El qué empezó todo? El título. Sí, y eso fue también para mí un proceso totalmente distinto, comenzando que los cuentos son otra cosa, ¿no? Las novelas son otra cosa totalmente distinta, pero bueno, fueron varios ingredientes, ¿no? Primero fue evidentemente un viaje, porque para escribir sobre esto no tengo ese talento de fabular e inventar cosas, ¿no? Así tan al detalle, así que hice un viaje, fue un viaje corto, y claro, me impresionó ver los perros, entre muchas otras cosas. Pero fue un viaje también en coche. No, fue en avión. No, pero digo por dentro. Poco, bueno. pero sí, llegué a ver también los pueblos de adentro. O uno de los pueblos de adentro. Estoy diciendo pueblo y a lo mejor no eran pueblos, pero en el sentido que decimos en Perú, un pueblo, ¿no? Sí. Y fue este viaje, después del viaje llegó el título, bueno, la experiencia del viaje, obviamente, llegó el título, y también, ahora que cuentas esto, que en el año 2019 había no sé cuántos millones o miles, hubo un momento que en Noruega gente se organizaba para ir a Rumanía a salvar perros. En Alemania también hoy te mandaban. Seguramente. Y eso levantó muchos comentarios, tanto como qué bien lo que están haciendo, pero claro, sí, y como no, pero eso es totalmente absurdo. También siempre, ¿y por qué no rescatan niños? Todo eso, ese tipo de debate, exactamente. Y yo también, otro ingrediente fue que yo trabajé en una veterinaria y vi a perros, ¿no?, que morir por enfermedad o porque sí, los mataban, ¿no? Porque sí, ya, pues depende, pero yo creo que a veces había otras formas de aliviar el padecimiento, pero bueno, quizás era Y en realidad nuestra vida en Lima era bastante natural, los perros callejeros rodeándonos. Claro. Hace poco me contaste que tú salías para ir al cole y te encontrabas. Claro, en mi barrio había muchos perros, ¿no?, sueltos, bien cuidados porque eran los perros del barrio. Siempre alguien les daba comida, dormían en el jardín de alguien, ¿no? Jugábamos, eran como nuestras mascotas, pero al mismo tiempo eran sin dueño, ¿no? Eran de todos, pero no era de nadie se hacía cargo de ellos, ¿no? Realmente, ¿no? Tenían un nombre, pero también de pronto le decían sal perro, ¿no? O sea, qué sé yo. Y también otros elementos que sumaron es todas estas asociaciones a la figura del perro, ¿no? Desde la fidelidad hasta el abandono, ¿no? Yo tengo un gato, ¿no? A mi familia al menos me preguntó, pero estás escrito sobre un perro y tienes un gato, ¿no? Pero serías incapaz de titular yo me maté un gato en Madrid, ¿no? Pero todas estas asociaciones hicieron que yo empezara a tener ese deseo, por lo menos, de contar el viaje, ¿no? Decía, lo que he visto, me gustaría escribir un cuento, una historia quizás un poquito más larga que un cuento, ¿no? Y empecé así en el año 2016. Empecé en ese momento el inicio inicial, que vengo diciendo esto porque no sé cómo decirlo, el inicio inicial del primer momento,
está el medio del libro, por decirlo, ¿no? Es cuando ella toma esa foto a la oscuridad. Ese era mi primer inicio, ¿no? El origen del origen, el... Sí, pero yo digo el inicio del inicio. El inicio inicial, ¿no? Ya, Eso. Pero luego, a lo largo de cuántos años, ¿no? Yo he terminado, he puesto el punto y he cerrado el documento el año pasado, ¿no? A lo largo de todos estos años hay transformaciones como se ve en el libro, pero también en mi vida, ¿no? Yo tenía 30 y tantos, 36, no sé cuántos, y hay una diferencia. O sea, que has madurado dentro de la escritura de esa novela, crecido. Me estoy dando cuenta ahora que quizás sí, ¿no? Y también estaba pensando ahora en los pocos ratitos que tengo de pensar y estar sola, luchándome. Cuando me decían, ¿cuándo vas a escribir una novela? ¿No? Cuando yo era más chivola, decía, no, nunca. No, ¿por qué? No, yo escribo cuentos, no. Y de pronto aceptas, no te lo propones, pero aceptas y entiendes que lo que estás escribiendo ya no es un cuento. Y para mí quizás es también una manera de decir maduras, ¿no? Como decir, no, ya no quiero escribir cuentos, perdón, no, nunca voy a escribir una novela porque yo soy escritora de cuentos y lo sigo siendo. Y no puedo decir cuándo volver a escribir otra novela tampoco, ¿no? Pero empezó así, ¿no? Empezó como un viaje. Así, ¿no? Y a partir de un título. Y a partir de un título, ¿no? Bueno, así para, si no se entendió muy bien el argumento en mi primera introducción, la protagonista de este libro es una migrante, profesora de idiomas, que vive en Noruega sola y enseña noruego. Se encuentra viviendo un duelo que no se explica, pero por lo que cuenta su alumno amigo rumano, Mihai Ovidio, lleva mucho tiempo así, sin ganas de vivir. Incluso se ha tomado una baja en el trabajo y para sacarla de ese estado se le ocurre que le acompaña un viaje, ¿no? Que tiene que hacer a su país, Rumanía. Pero la novela empieza en realidad con el monólogo de un perro. ¿Por qué? ¿Qué significa el perro más allá del animal? Bueno, ahí también mi primera intención o mi primera idea, porque ya tenía el título, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué voy a hacer con este título? Ya tenía las cosas del viaje, tenía los artículos de esta gente que iba a rescatar perros, tenía mi experiencia de trabajar con animales, ¿no? Y tantas cosas más. Pero no perdí la pregunta, perdón. ¿Por qué empieza con el monólogo? Porque empieza con el perro que habla. Eso. Porque tenía la intención de hacer una fábula quizás, ¿no? Yo quería hacer que el perro hablara a lo largo de toda la historia, ¿no? Que ella se encontraba con el perro y el perro iba a ser como una especie no de títere, pero que iba a hablar, ¿no? Iba a hablar. Y me di cuenta que hacer eso era muy difícil, o no me salía así, ¿no? Como cuando uno quiere hacer bailar, qué cosa, no te sale. Reggaetón, flamenco, no sé, algo, y no te sale, tú dices, esto no sale, no va a salir. Entonces ahí quedaba, ¿no? Entonces, esos han sido los ratos que tú dices que han estado guardados en el cajón, ¿no? Sin embargo, volviendo a estas asociaciones con la figura del perro, ha habido una fidelidad de mi parte con este trabajo, con este texto, ¿no? Porque yo nunca, a pesar de que lo tenía en el cajón, estaba constantemente pensando qué iba a hacer con eso. No tenía ningún acuerdo, ningún contrato, ni nadie me estaba diciendo, estábamos esperando como verla así, como, ¿no? Pero era eso, como que yo sentía que eso que estaba en ese cajón, nunca estuve en un cajón porque mi impresora es muy mala, estuvo siempre ahí en mi computadora. Yo no dejaba de pensar en eso, y eso es algo como dos cosas, ¿no? La obsesión y el amor, ¿no? Es muy romántico todo esto, sí. Pero tener una novela de 5 años en un cajón también es muy romántico. ¿Tú crees que si, no sé, aquí Guillermo te hubiera llamado y ya directamente te dijera,
ya hoy acaba la parte pago, no tendríamos nada que hablar. Así como ya hoy acá ahorita, no. Le diría, Pero es romántico no decirlo del puedo. cajón. No. Es romántico lo del cajón. Sí. Bueno, todo el mundo quiere saber sobre tu obsesión con los animales, pero ya has contado lo de que veterinaria, ¿no? Tienes un libro Pajarito, tienes un libro Perro Muerto. Bueno, ¿hay algo más en tu relación vital, literaria con los animales que tengamos que saber? A mí siempre Aparte de tu gato, que es célebre también porque es parte del blog, ¿no? Cocorito. Sí, y está ahí, lo está esperando, ¿no? ¿Y ese un gato de cuántos años? 16. 16 años. 30. Sería el gato fantástico, ¿no? No, sería ya el encargado ya de mi vida, casi. No, a mí siempre me han gustado los animales, pero claro, mi familia no ha sido mucho de tener animales, no hemos tenido, teníamos sí un perro, en Lima tenía, la casa donde yo vivía teníamos un perro, ¿no? Pero yo me fui y no, digamos que no crié al perro, ¿no? Y bueno, luego mi relación con los animales creo que se hizo muy marcada cuando llegué a Noruega y sobre todo vivir cerca de un bosque, ¿no? De pronto nunca vi, ¿tú alguna vez has visto un alce caminando así como que vas a tomar el Maranga y un alce pasa? El Maranga es un bus. He visto una rata debajo del contenedor. Ya, claro, esas cosas se llaman. Pero yo he visto, por ejemplo, un alce, un zorro, ¿no? Y a veces se lo contaba a mis amigas y me decía, ay, pero es que eres Blancanieves, ¿no? Los pájaros, pero es que es así, ¿no? Y claro, la nieve llegan otros animales, ¿no? Los que hibernan, después salen, ¿no? Y yo era lo que observaba en Lima cuando he escrito esos cuentos de mi primer libro, ¿no? Eran cuentos de asfalto, eran cuentos de gente en una habitación o que se subían al bus, ¿no? Y ahora son el bosque, la noche, ¿no? Entonces eso tiene que ver con lo que uno está viviendo, ¿no? Porque yo parto de escribir de lo que veo, ¿no? Dejé de ver combis, dejé de ver el metro porque también vivía acá en España un periodo. Dejé de ver los bares de tapas y cosas y empecé a ver menos gente y más animales, ¿no? Entonces ahí sale eso. Bueno, pero la protagonista de tu historia también está rodeada de más o menos eso, pero vive en una soledad cruda, ¿no? Ella no ve nada. Claro, algo que tampoco estoy muy segura que, bueno, ella no tiene nombre, ¿no? Pero creo que tampoco llegas a nombrar otra que podría ser otra protagonista de la historia, que creo que es la depresión, o la tristeza, o el abandono, o el duelo, ¿no? Pero en todo caso es central en el libro, ¿no? Podríamos decir que en la mitad del libro se expone el cuadro depresivo, ¿no? La novela es más oscura, más lastimera, pero en la segunda parte, cuando precisamente ya han recorrido buena parte de Rumanía y llegan a la casa de la familia, ahí a Bodó, de Ovidio, aparecen más bien muchas trazas de humor, aparece en ella, por ejemplo, algo que le sorprende, el silencio, ¿no? De una manera curativa, cierta luminosidad, hay como un despertar de esos sentidos, ¿no? Desde que llega y aparece un perrito cachorro negro. ¿Cuál es la relación entre el perro y la depresión de la profesora? Bueno, es evidentemente el perro negro, ¿no? Y ahí está nombrado, creo yo, nombrado sin nombrar, ¿no? Está ahí el símbolo, ¿no? El perro negro de la depresión. Pero también es este perrito que se encuentra con ella, no es todo lo contrario, ¿no? Es como que también la saca, ¿no? Y eso es también lo que siempre escucho de la gente que tiene perros. Yo tengo que salir porque tengo mi perro. Llueva o truene o haga frío o calor, yo tengo que salir a sacar. Y esa frase también
se me quedaba siempre, no tengo que salir. Yo no tengo que salir a ningún sitio porque, no, sí, bueno, a trabajar y a hacer mis cosas, pero no hay otro ser que me obligue a salir, ¿no? Y eso también puedo escribirlo muy bien a través de esta profesora, ¿no? Que salía, pero ella tenía que salir de su estado también. El perro, sacar a su perro. Claro, y no solamente hay un perro, ¿no? Hay muchos, ¿no? Está el perro protagonista, pero también hay muchos otros, ¿no? Y tienen otros colores. Y allí yo creo que voy por el hecho de que sí, está la depresión, pero también hay colores en la depresión. Las emociones no es blanco-negro, ¿no? Hay unos matices, hay unos tonos, ¿no? Y aparecen otros perros ahí como en el fondo, ¿no? Que podrían también ser perros negros, pero no fueron perros negros, ¿no? Marroncitos, jaspeados, no sé, moteados, ¿no? Aparecen ahí. Y la textura también cambia en la segunda parte del libro, ¿no? Tú me comentaste que te quedaste un poco bloqueada porque precisamente la primera parte sentías que no avanzaba porque era puro dolor, que tampoco creo que es así, porque también es bastante ágil. Pero sí es verdad que la voz de ella y su situación queda bien, ¿no? Marcada ahí, ¿no? Sí, eso fue volviendo al romanticismo del cajón que no hubo. Volvió al cajón el manuscrito cuando yo sentí que esta chica se está quejando, está llorando, tú has dicho la palabra, ¿no? Lastimera, como que todo el día anda diciendo estoy mal, estoy triste, no quiero salir, y a mí misma me cansó escribir de eso, ¿no? O me paró, ¿no? Dije, no puedo seguir con eso, ¿no? O sea, esto ha sido un viaje también con muchas paradas y esa, como que se te malogra el carro y paras y tienes que ver si te consigues otro carro, lo arreglas, ¿no? O te quedas en donde te paraste, ¿no? Y yo dejé de escribir cuando sentía que no avanzaba, ¿no? Que este personaje de ella seguía en eso y no me interesaba porque yo quería llegar al perrito que hablaba, pues, ¿no? Quería llegar al viaje, quería llegar a, ¿no? Y ahí lo dejé y por eso también el epígrafe es una cita de Job, porque Job es el que se anda quejando, diciendo Dios, no, me has abandonado, mira, pero es el que está siempre lleno de palabras, ¿no? Y ella es un Job, ¿no? Que anda lloriqueando primero, sí, pero tiene a Dios ahí, ¿no? O sea, Dios casi que le está diciendo, no te he abandonado, ¿no? Debo decir que yo, uno de los primeros libros que creo que no lees la Biblia porque te obligan y es porque está en tu casa, pero la Biblia es un libro de fábulas, ¿no? De historias hermosas, ¿no? Menos el Antiguo Testamento, yo recuerdo que leía eso como, no sé, por favor, si le hubieran puesto dibujitos que hay, ¿no? La Biblia, sí. Por eso no había en mi casa, pero yo los veía, ¿no? Y fue así, esa fue otra parada, ¿no? Otro meter en el cajón cuando ella empezó a llorar. Y bueno, hoy día hablábamos del silencio, tú lo has mencionado, llegó el silencio de la pandemia y en ese silencio fue que salieron las voces, ¿no? Ahora hablamos de él para no salirnos de la depresión porque nos encanta estar ahí. No te iba a preguntar si eres consciente de que tu novela, bueno, Guillermo seguro que sí, pero que tu novela cae en un momento muy oportuno, o sea, quiero decir, estás en sintonía con el momento, ¿no? Conecta con uno de los temazos del presente, ¿no? Que es el tema precisamente que trae pospandemia, todas las enfermedades mentales, la ansiedad, la depresión, que es una conversación ahora mismo global, ¿no? Es que estamos hablando de eso todo el rato, y de, por supuesto, la automedicación, el consumo de medicinas a lo bestia, ¿no? Incluso en adolescentes, en niños. Tu protagonista, yo diría que es un poco una adicta a las pastillas tremenda, ¿no? A cada ratito se mete ahí el clona en la boca, ¿no?
caso raro, ¿no? Caso rarísimo. Que levante la mano. Bueno, uno, no sé, a veces, no sé cómo lo viviste, ¿no? Porque uno a veces se da cuenta ya cuando el libro está publicado y se te ocurrió pensarlo así, y también quería saber si te ha preocupado en algún momento cómo va a ser leído, ¿no? Cómo va a ser leído por gente, por ejemplo, que está pasando por esa situación, ¿no? Pues, no sé, la mitad de esta sala, medio Madrid, o bueno, va a ser un éxito, evidentemente, digamos, todo Madrid. ¿Has pensado en eso? ¿Cómo va a ser recibido? No, ni siga, porque discúlpenme, la verdad, yo quería escribir. Pero no has probado con alguien, ¿sí? Has probado ya. ¿Qué cosa? No sé, algún conejillo de indias para ver cómo funciona, si funciona como ansiolítico, si funciona como una pistola, si funciona... ¿De qué un libro? De alguien que está pasando por una situación ansiosa, por ejemplo, ¿no? ¿Que cómo esto podría afectar a un lector? Sí, o sea, sí. Es que eso no podría pensarlo, porque si yo empezara a pensar así, no tendría tu visión tan detallada, acertada, precisa, que tú lo has dado. Pero si yo me pongo a pensar, voy a escribir un libro para Gabriela, que está pasando por una situación de mucha fama, y que no voy a escribir un libro sobre la fama porque voy a contar su historia, y seguramente hay otras Gabrielas famosas que les va no me va a salir. Entonces, nunca he pensado cuando me hacen Pero yo pregunta, no lo decía de antes de escribirlo, te decía posteriori. O sea, lo estoy pensando ahora porque me han hecho esa pregunta y ya tú me la estás haciendo así como... Bueno, yo les puedo decir que no te matas. Estoy aquí, todo bien, ¿no? Obviamente el libro es muy equilibrado. A ver, te quería preguntar. Los dos personajes son migrantes, ¿no? Los dos de alguna manera han dejado su país, viven mucho tiempo fuera. Para ti, ¿qué tanto tiene que ver que sean migrantes? Y igual puedes contar algo de tu experiencia de migrante también, en que estén tan perdidos, ¿no? Que no puedan ver con claridad que el otro puede representar, ¿no? La esperanza o la compañía, ¿no? Yo creo que es un libro de migrantes, es una dualidad, ¿no? Es un él y un ella, un claro, un oscuro, un animal, ¿no? El animal y lo civilizado, el pensante, el animal racional y el irracional. Y ahora que dices migrantes, el estar aquí y el estar allá, ¿no? Porque ellos están aquí y allá, porque están viajando y porque están fuera de sus países, y a la vez la familia de él también está fuera, ¿no? de su país, de Rumanía. Entonces es eso, ¿no? Estar en dos lados, en lo oscuro, en lo claro, en lo animal y en lo irracional, ¿no? O perdón, en lo racional, en lo irracional. Es ese vaivén, ¿no? Es como una danza, ¿no? Sí. Y volviendo a eso de que si has pensado, porque estoy pensando ahora que me lo estás diciendo, no me gusta porque de verdad empiezo a decir algo que sí pensé, que yo había empezado por el título y hubo un momento que otra vez vuelve ese manuscrito al cajón. Me ha gustado tu imagen por el título, porque yo dije, ese título me van a poner ahí en redes sociales, estás incitando a la muerte, ¿no? Y en algún momento pensé también, no voy a poner este título, y voy a ver qué otro título le pongo. Yo pasé del inicio. Claro, el inicio verdadero, el inicio original. Entonces, el inicio inicial. El inicio inicial y original. No podías borrarlo. Bien, ahí te mantuviste fuerte. Entonces dije, no, y no voy a pensar más en nada, porque es lo que siempre hago cuando escribo. Yo, si me pongo a pensar, es que tengo que pensar en Gabriela, en Guillermo, en mi mamá, en mis tías,
en Jaime. No escribes no, una línea, ¿no? Exacto, no se Y a puede. la gente le encanta el título. Y la verdad, va a sonar bien feo lo que voy a decir, No, por favor. es que no importa. No importa. No te importamos. No importa. Pero lo que ustedes puedan sentir, para que pueda llegar, me llegan por supuesto el agradecimiento, esos sentimientos generales, pero eso que agarra a cada persona uno por uno como individuo, a solas cuando lee, no solamente mi libro, sino cualquier cosa, eso no le va a llegar a nadie, no lo va a saber volviendo a hablar de los muertos. Vallejo nunca va a saber lo que yo he sentido en la adolescencia leyendo sus poemas y no creo que se haya puesto a pensar algún día en el siglo XXI una muchacha va a leer estos cuentos y estos poemas. Y se nota en tu libro además que no te importa. Eso, es una escritura radical, es una escritura que no puedo hacerlo de otra manera, porque ahí voy a lo otro. Suena feo que diga no me importa, pero no es así, porque soy una persona considerada. Entonces si empiezo a tomar la consideración del lector, paras. el lector no es uno, ¿no? Aquí ya veo colores, ¿no? De ojos, pelo, ropa, ¿no? Estilos, me los voy imaginando, entonces es imposible. No escribiría, realmente. Oye, vi que estuviste con Luna Miguel en una mesa sobre... ¿qué se llamaba? Llevaba la palabra erótico. Erotismo, sí. ¿Qué tal salió? Pero al final acabamos hablando sobre el lenguaje. Sí, quedó todo en palabras. Es cierto, pero... Porque yo creo, lo estoy escuchando de ti y lo he escuchado de otras personas, que hay una tensión sexual, de nuevo. Yo... No, claro. Pero claro, por favor, o sea, es que lo estoy procesando reciente. Para ti, ¿qué era lo que había ahí? Hay, para mí, te digo que hay, es el vaivén, y claro, el vaivén es la tensión, y claro, puede ser una tensión sexual, es el vaivén entre lenguas, ¿no? Entre idiomas, es el vaivén entre cuerpos, ¿no? Porque está ella, está él, está la gente de Rumanía, ¿no? Y de nuevo otra vez los animales y la gente, ¿no? Pero entre ellos se traen un juego, ¿no? Y ¿cuál sería el papel ahí del deseo, ¿no? En una historia que pareciera que nunca va a consumarse, ¿no? Pero eso es el deseo, porque si se consuma se acaba, ¿no? Fuertes palabras. Claro, o sea, si tú deseas algo, alguien, y llegas a tenerlo, esta novela sí es el deseo porque estaba ahí siempre, como digo, yo pensaba todo el tiempo en esto. Y quería también incluir decía, esta copa la puedo poner cuando él agarra y se sirve un licor rumano. Voy a observar la copa. Y empecé a hacer casi como un papel maché, ¿no? Porque esto eran muchas cosas, ¿no? Y también te das cuenta que no todo se puede tener, poseer, poner, ¿no? Y para mí eso, el deseo es eso, ¿no? La fuerza es lo invisible, ¿no? Cuando ya se concretiza, cuando ya se actúa, se acaba el libro, ya es otra cosa, ¿no? Deja de ser deseo. Y sí, entonces hablando con Luna, hablando contigo, sí, entiendo que es una novela sobre el deseo porque era algo que me tenía así. Ahora ya, yo no sé ya qué. Así avanza, ¿no? Avanza por el deseo. Claro. Bueno, creo que ya lo has mencionado un poco lo del baile entre lenguas, ¿no? Quería entrar un poquito en eso, que hay un trabajo muy fuerte ahí en el libro por traducir los mundos, ¿no? Tan distintos de los protagonistas. Y eso en la segunda parte es bestial, ¿no? En el contrapunto de sus voces tan distintas en género, en todo, ¿no? Porque leemos la interpretación que hace cada uno de la misma realidad y ahí está el tema de clase, el tema cultural, el tema de género, las lenguas, ¿no? Aunque ellos hablan la misma lengua mal que bien, ¿no? Se comprenden en realidad por otros canales, ¿no? O no. Yo creo que realmente nunca llegan a saber qué piensa cada uno de verdad del otro, ¿no? O sea, solo lo sabemos los que lo leemos y nos sentimos que tenemos cierto poder ahí, ¿no? Bueno, ahí va mi pregunta. A ver, que sea un libro entre lenguas, ¿no? Sobre el lenguaje,
También lo hace un libro sobre la comunicación / la comprensión entre seres vivos más allá del lenguaje, también con los animales, ¿no? El perro que habla a través de ella, ¿no? Hay un pasaje en que la protagonista de hecho reflexiona sobre cómo se comunican los animales sin palabras, ¿no? En cualquier caso es una comunicación fallida o no, misteriosa, pero es algo que es central en el libro, ¿verdad? Sí, el tema de la comunicación. Yo diría de la lengua, ¿no? Del lenguaje, de las palabras, ¿no? Y también de lo que no se dice, porque estando aquí, ustedes están en silencio, pero yo siento que están diciendo cosas. Y si no las siento, me las imagino, ¿no? Entonces eso es también el lenguaje, mi lenguaje, porque claro, eso va hacia mí, hacia adentro y se puede transformar en escritura, ¿no? Además yo siempre he estado fascinada por las palabras, ¿no? Sí, por los diccionarios, por los sonidos, ¿no? Y también decía ayer por las cosas que se descomponen, las palabras también se descomponen, ¿no? Eso es maravilloso, mutan, cambian, ¿no? Se cortan, se agrandan, se achican, ¿no? Se dejan de usar y se vuelven a usar, ¿no? Eso a mí me parece fascinante y siempre, junto con los animales quizás, ha sido una de mis cosas que me han tenido así como pegada, ¿no? Y yo he vivido, crecido en una familia, ahora que vamos a hablar del género que lo has mencionado, de mujeres, ¿no? Es decir, mi tía, mi madre y mi abuela, ¿no? Y mi abuela tengo yo 5 tías que hablan, ¿no? Como todas las tías y todas las madres. Y yo seguramente ahora estoy también haciendo esto, siento que estoy hablando durante una semana, ¿no? Y hay alguien que está escuchando, ¿no? Y eso escuchar es el tomar nota, ¿no? Y tienes un oído privilegiado porque el castellano que usa es un castellano madrileño, ¿o me engaño? He tratado lo mejor posible. Te ha salido muy redondo, ¿eh? Parece que se entiende que él ha estudiado o ha estado trabajando en Madrid, ¿no? Porque habla del Buitrago de Lozoya. Eso parece una novela Buitrago de Lozoya, increíble. Es una novela total, donde está Buitrago de Lozoya. Ahí viene otra vez la fascinación por ese nombre, porque yo escuché ese nombre en un documental que estaban pasando en Noruega. ¡Ostras! Y yo dije, ¿qué? Pero ¿cómo eso es un sitio? Me parecía el primer nombre de una persona. Supongo que no sé ni lo que es, pero ese nombre de ese lugar, ¿no? A mí me dije, ¿cómo es posible que no lo haya escuchado? Yo habiendo vivido en España o conociendo, ¿no? Un poco, habiendo estado cercano, teniendo amigas en Madrid, ¿no? ¿Cómo no he escuchado ese nombre? Y yo tomé nota de ese nombre. Entonces, de ahí empecé a Wikipedia, ¿no? Y empecé a leer, a buscar, ¿no? Como puedes haber leído, quizás. Y esa parte en la que te sueltas ya y es súper humorística, ¿no? La voz de él ya empieza ahí un momento realmente entre el silencio, ¿no? El lugar bucólico, pero también como costumbrista y loquísimo y extraño, ¿no? Y extranjero, digamos. Y luego esta voz que irrumpe, ¿no? Tan divertida, pero tan honesta también, ¿no? Ahí se siente que estás divirtiéndote un montón escribiendo. Sí, no sé si me divertí porque fue muy agotador. Fue muy agotador escribir esa parte, porque ahí sí paraba, se me iba el hombre hablando. El hombre hablando. Claro, yo escuchaba Ovidio lo escuchaba hablar y claro, procuraba escuchar programas, para dormir siempre escucho algo, entonces empecé a escuchar podcasts de cualquier cosa, ¿no? Con el español de España. Empecé a ver TikToks de jóvenes, ¿no? Porque también necesitaba un poco de lo que se dice ahora, ¿no? En este transcurso de haber escrito eso,
vi la presentación que tuviste con Coco, ¿no? Me reí muchísimo y ella habla como así, una madrileña joven, total, ¿no? Que lo es, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Claro, exacto. Entonces, sí, me divertí quizás porque salí del cajón y llegó esa voz, y esa voz llegó en el silencio de la pandemia. Entonces era como mi radio, ¿no? No sé, La voz acá, la voz del hombre. Pero fue agotador porque he recortado muchísimas cosas, claro, de la voz de él, porque no, era demasiado, pero era algo que si yo lo dejaba para el día siguiente ya no me iba a salir eso, ¿no? Como que estamos hablando por teléfono cuando te digo mañana te cuento, pero ya pasó, ¿no? Una cosa así. Oye, bueno, igual tengo como 4 preguntas más, pero ya son las 8 y bueno, voy a decir una nada más para dejar que alguien hable, alguien del público te pregunte también. ¿Qué es más difícil para ti ya hacia a nivel personal o a nivel, opinante? ¿Enfrentar la depresión o la escritura de una novela que se resiste? Es que esas cosas no se enfrentan, ¿no? ¿Por qué adoptar esa... Afronta, no sé. No, pero digo, ¿por qué adoptar esa cosa como... Se puede como ir moviéndose entre eso. No se puede mover. Yo siento que me he movido, de nuevo, vuelvo a esto del vaivén, me he movido del cuento a la novela sin decir, me voy a enfrentar al manuscrito, ¿no? ¿Quién no estaba deprimido? Yo he estado deprimida. Yo no decía, me levantaba y decía, bueno, hoy día le voy a poner ganas, me voy a enfrentar. No, era como, ya cuando entendí qué cosa era, dije, bueno, esto es así, ¿cuánto va a durar? No sé, ¿cómo va a acabar? No sé. Entonces uno va con eso, ¿no? Uno se va moviendo y uno sigue viviendo, ¿no? Porque y ahí es como mi punto de vista, porque si yo como la personalidad que tengo sintiera que me tengo que enfrentar al libro, a la depresión, a mis alumnos, no, me estaría ya así. Matando un perro en Rumanía. No, estaría ya hecha así trapo, ¿no? Bueno, gente, ¿quién quiere preguntarle algo a Claudia? Aprovechen este gran momento. Yo no lo he terminado todavía. Pero ya tienes dudas. Tengo dudas, exactamente. Y no he podido evitar acordarme del libro de Coetzee de Desgracia. No sé si lo habéis leído, del escritor sudafricano Nobel. ¿No lo habéis leído ninguno? No. Pues también hay una historia con un perro y tiene que ver también con la compasión. Habéis hablado de la depresión. ¿Podías contarnos algo de esto? Sobre la compasión. Hay una compasión mutua, ¿no? Ella se compadece de su amigo cuando él está perdido y él se compadece de su amiga cuando la ve ahí encerrada, ¿no? Y pienso que la compasión es un sentimiento que un poco como que se ha olvidado y se ha puesto como, es algo como blandito, ¿no? Porque hay que compadecerse, hay que compadecerse, porque si no, no vemos al otro, ¿no? No vemos al que está debajo de la cama, no vemos al perro que sufre, no vemos al lector que está ahí, no sé si sufriendo, riéndose, ¿no? Porque la compasión no es como una cosa, no es una condescendencia, no, es hacerse cargo, es asumir, ¿no? Asumir una emoción, y eso yo creo que es muy importante y sí, y aquí en el libro está, ¿no? Está. Ahí hay otra pregunta, por favor. Bueno, un poco más en el mismo sentido de las referencias. Yo también había pensado en el libro de Coetzee y pensé en Quiltras de también, sí. Arelis Uribe. ¿Cuáles son los ecos o los otros libros o las referencias de otros autores que tuviste en el momento de escribir esta novela? Mira, Quiltras es un libro que tengo en mi estante, pero aún no lo he leído. Siempre lo he querido leer y me da
la impresión de que, bueno, sé que es un libro bueno, y iba a decir, bueno, ya no voy a escribir yo sobre perros porque ya está. Pero solo hay un texto sobre perros. Pero bueno, no, es que no lo sé, entonces, pero sí lo tengo ahí en mi libro. Si me preguntas qué textos o qué lecturas, yo leí, recuerdo, Una soledad demasiado ruidosa. Eso fue en el medio de esta novela, ¿no? Recuerdo esa emoción, allá hay mucha compasión a propósito de esta palabra, de este tema. Y me deslumbró esa novela. Hacía mucho que un libro no me deslumbraba así, ¿no? Y bueno, para hablar un poco de mi vida, que me interesa mucho, pero me lo recomendó una persona que en ese momento yo tenía un conflicto con esa persona y dije, ¿cómo voy a leer un libro que me ha recomendado fulanito de tal? Pero me lo crucé en una librería, al libro no él, simplemente lo compré y lo leí y fue como, ¿no? Por eso digo que soy así, como que creo que hay cosas que están ahí y uno las tiene que agarrar, porque te están diciendo, agarrar. Y otra cosa, o otro libro, otro autor que también me deslumbró, ya casi hacia el final, y quizás eso también, creo que he hablado de la fidelidad y hablaría ahora de la fe, ¿no? Leí a Juan Emar, leí ayer, y también fue como, ¿cómo no he leído sobre él? ¿No? Así como haber escuchado Buitrago de Lozoya y decir, pero ¿cómo yo no he escuchado esto? Sí, es fabuloso, ¿no? Leí a Juan Emar y sentí eso que me estás diciendo, como que a él tampoco le importa, ¿no? Porque escribe sobre un avestruz que se mete al estómago de un leopardo, ¿no? Y está con su esposa en un zoológico. Y eso fue ya hacia el final del libro y quizás esa lectura me dio la fe, el convencimiento de decir, ya, aquí hay que terminar también esto, ¿no? Hay que cerrar. Muy bien. Pues, si no hay más preguntas, agradecer a todas su presencia. Sí, Muchas gracias. Este libro, por favor, y Claudia. Muchas gracias.